Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre la importancia de un buen diagnóstico. Realmente cada terapeuta tiene que hacer un buen diagnóstico, tiene que saber diagnosticar, hacer los test de valoraciones para un paciente. El terapeuta realmente tiene que saber cuáles son los problemas en general, aparte de los síntomas, del dolor que el paciente tiene. Entonces, para saber cuál es la causa del dolor, sí tiene que valorar todo el paciente. Si él tiene problemas en la rodilla, también tiene que revisar la columna. Y si tiene problemas en el cuello, también tiene que revisar los hombros. Esos son algunos ejemplos. Pero realmente, cuando estoy haciendo un diagnóstico bien, una evaluación, como dices, bien, puede ser una buena terapia. Aquí la verdad es importante. Buen diagnóstico, buena terapia. No puedes hacer una buena terapia si no sabes exactamente cuál es el problema del paciente, en dónde vas a empezar, cómo vas a hacer un plan de terapia, en qué forma, con qué técnica vas a empezar, con electroterapia, ultrasonido o con movilizaciones, o vas a empezar directamente con el trabajo para aumentar la fuerza, coordinación, equilibrio, cualquier cosa. Tú tienes que hacer un diagnóstico muy bien para saber qué terapia realmente es lo más eficiente en este momento para este paciente. Un diagnóstico es realmente conocer el paciente más la causa. Si yo tengo un dolor en el cuerpo, en cualquier lugar, tiene una causa, algo pasó en el cuerpo, un desequilibrio, y por eso sientes en una estructura un dolor. Y para saber de dónde viene eso, porque el dolor puede venir por los tendones, ligamentos, músculos, huesos, por órganos, por una estructura se llama fascia también. Puede venir por emociones, ¿no? Te sientes deprimido y por muchos factores, ¿no? Accidentes antes y tú tenías como tal vez en la infancia. Para hacer una buena terapia realmente tú tienes que saber más del paciente. No solo un diagnóstico como tiene dolor en la columna. Eso no significa nada. Nada más es una ubicación donde tienes el dolor, en la columna. Pero para saber de dónde viene eso, cuál es la causa realmente, a fuerza tienes que diagnosticar bien el paciente y preguntar muy bien, escuchar bien, observar bien. Esas son las cosas que tú tienes que hacer para saber en dónde vas a empezar. Y un buen diagnóstico también te ayuda a hablar mejor con otros especialistas. Por ejemplo, tú quieres hablar con el cirujano, pero si tú no sabes realmente cuál es el problema del paciente, entonces ¿cómo vas a hablar en este nivel con un cirujano? O tú quieres hablar con un nutriólogo, ¿no? Entonces también tienes que explicar bien cuál es el problema. Tú quieres hablar sobre las plantillas, entonces tienes que explicar bien cuál es el problema del paciente y tienes que explicar eso al ortesista, protesista. Para mejorar la comunicación en general entre especialistas, varios especialistas, en un equipo como integral, tienes que saber más, tienes que diagnosticar más, mejor, saber cuál es el problema, cuál es la causa. Mira, la filosofía en REAMEX es eso. Cada paciente va a entrar aquí en la clínica, primero tiene un diagnóstico, tiene una valoración. Porque yo soy responsable en qué va a pasar durante la terapia. Yo tengo que saber exactamente qué terapia es adecuada para este paciente, entonces yo tengo que saber mucho más que simplemente me dice una receta de un especialista. Entonces, por eso tengo que hacer una valoración bien, saber cuál es programar una terapia bien hecho para este paciente para mejorar su situación. Ven a REAMEX. Yo tengo experiencia en hacer un buen diagnóstico. Te voy a checar bien todo. Te voy a explicar cuál es la causa de tu dolor
Y te voy a enseñar el plan de terapia, el costo, el tiempo que hacemos contigo. Y te vamos a revalorar después también para ver los cambios, todo eso. Para mí importante es buen diagnóstico, buena terapia. Y por eso estoy aquí, ¿no?